Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al Comité de Cultura, Conciencia Política Benito Juárez en San Pedro de los Pinos. Les hacemos el comentario que ya tenemos 11 espacios aquí dentro de la delegación Benito Juárez, 11 colonias distintas, donde estamos llevando a cabo este tipo de ejercicio, en donde vienen compañeros, licenciados, abogados, especialistas. Hoy tenemos una agradable sorpresa porque me voy a permitir presentarles a una compañera del partido, una compañera que además es fundadora de Morena. Su carrera política la voy a concretar con sus últimos logros. Primeramente, pues es una maestra del CENTE, pero de la CENTE. ¿Es correcto? Sí. Así es. Así es. Obviamente es del sindicato, pero es de la CENTE. Ya les comenté, es militante de Morena. Tengo el placer, el gusto de haberla conocido, siendo ambos presidentes, ella de Coajimalpa y su servidor de Benito Juárez. Somos los presidentes fundadores de Morena, ella en Coajimalpa y su servidor aquí en Benito Juárez. Ahí la conocí, nos integramos y hemos hecho equipo desde aquellas ocasiones. Ella también compitió para delegada en Coajimalpa, estuvo en la encuesta y bueno, después de esa participación, en la cual obviamente no quedó como delegada o como alcalde, compitió o fue registrada para diputada federal. Actualmente es nuestra diputada federal, ella es la presidenta de la Comisión de Educación y hoy tenemos el gusto y el agrado de estar con ella y ella nos va a dar la plática sobre la reforma educativa, los aspectos de educación, fundamentales, perdón. Yo les pediría un fuerte aplauso para recibirla. Gracias. Pues buenas tardes, perdón por el acaloramiento que tengo, pero venir en el metro y subir todas las escaleras de San Pedro de los Pinos, pues sí, tienen un buen ejercicio, ¿eh? Pues como lo dijo el compañero Miguel, a mí me honra estar aquí, sobre todo por la invitación del compañero Miguel, porque lo conozco desde hace ya varios años. Como dijo, tuvimos un trabajo muy arduo, nos tocó cosas muy duras, ¿no? Y creo que muy difíciles para la construcción primero del partido, y hoy pues tengo esta oportunidad de representar. Soy de la circunscripción 4, es lo que yo represento, y estoy en el Congreso, soy la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, una comisión muy complicada, y más con el tema que voy a tratar de ser concreta, de tenerlo algo muy ágil, digerible, de los aspectos fundamentales de la reforma educativa. Una reforma a través de los medios de comunicación, ustedes supieron, complicado el tema. Creo que de todas las reformas, esta ha sido la más difícil de sacar, sin duda alguna. Ni la Guardia Nacional costó tanto trabajo por el tema tan sensible, por la situación que venían padeciendo los maestros desde hace ya prácticamente 6 años, por la diversidad de pensamientos que existen en el Magisterio Nacional, por el impacto social que tiene esta reforma educativa. Todos creemos y sabemos que si no hay educación, pues no va a haber transformación. Eso sin duda alguna. Entonces, bueno, pues les vamos a ir platicando. Primero decirles que en esta reforma, uno de los principios o el principio pilar es que la educación es un derecho, y como nos señala el señor presidente, no es un privilegio. Nosotros lo entendemos que es el medio por el cual las personas son introducidas al proceso histórico y por el cual toman conciencia de su realidad. Es decir, solamente a través de tener herramientas, a través de la educación, nosotros elaboramos y tenemos un pensamiento crítico ante lo que tenemos enfrente, y lo que buscamos finalmente pues es la transformación de nuestra realidad.
Ustedes saben que en diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto presentó con los líderes del PRI, del PAN, del PRD, la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución con el llamado Pacto por México. Esta reforma incluía también las reformas a la Ley General de Servicio Profesional Docente y a la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ahorita les vamos a ir comentando de manera general a qué se refiere. 4 de las cuestiones más graves que tuvo esta reforma de Enrique Peña Nieto es que en ella deposita la responsabilidad del fracaso educativo nacional después de 30 años de saqueo, después de 30 años de neoliberalismo. Considera en esta reforma que el fracaso del sistema es de las y los maestros. Se lo adjudican a ellos y por eso implementan lo que se ha escuchado mucho en los medios de comunicación, evaluaciones punitivas, que significan evaluaciones para castigar. No son evaluaciones para retroalimentar, sino son evaluaciones estandarizadas y su único objetivo pues es despedir a maestros. Ese era el objetivo último de la reforma de Peña Nieto. Esto generó, y todos lo supimos, una fuerte campaña de desprestigio hacia el magisterio con complicidad de los medios de comunicación y organizaciones como Mexicanos Primero. Algunos de ustedes quizás alcanzaron a ver este documental de Panzazo, en donde la verdad exponer al maestro como lo expusieron ahí, nunca en la historia del país se había degradado tanto la labor magisterial. Se le vio al maestro como un enemigo más que como una persona que tiene una labor fundamental para la transformación del país y se la desacreditó de manera, en verdad, muy, muy grande. Se redujo los planes y programas y se enfocó a cumplir únicamente con las exigencias del mercado en función de la productividad y la competitividad. Esto, creo que esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las reformas estructurales del neoliberalismo, y en este caso la reforma educativa, todo lo ponen a la venta, ¿no? Para los neoliberales, tecnócratas, todo es vendible, e incluso los seres humanos, porque así se trafica, pero también este asunto, que es un asunto meramente social, de una relación humana, también, que es la educación, también lo pusieron a la venta. Es mercado, producto, no sirves, te desecho. En los planes y programas el enfoque era fundamentalmente el de la competencia, pero competencias desleales, ¿no? Competencias desiguales entre pares. Se implementó un sistema en donde los maestros iniciaron un proceso de competitividad, pero no en las mismas circunstancias ni en las mismas condiciones, porque los maestros que trabajan a lo largo y ancho del país no tienen las mismas condiciones de trabajo, porque el país es diverso y así de diversas son las escuelas y los contextos locales y regionales son totalmente distintos. Las condiciones que trabaja un maestro en la montaña de Guerrero no son las mismas que las que trabaja un maestro de la ciudad, un maestro de la Benito Juárez, son totalmente distintas a las de un maestro de Coajimalpa, e incluso que en la Benito Juárez tienen mucho mejores condiciones, pero a los maestros se les tasó de la misma manera. A los maestros se les metió, se les quiso encajonar en un sistema de carrera para que todos participaran, decir que se iban a quedar los mejores sin considerar que no pueden estar y que no pueden desarrollar las mismas prácticas docentes porque sus contextos son totalmente distintos. Los maestros de Guerrero ni siquiera en la montaña no llega a internet. Tenían que meter datos a plataforma, subir evidencias, y un maestro de la montaña necesita llegar a una zona donde hay internet. Cuando llegaba el maestro y no había manera ya, pues simplemente al maestro, y me tocó un caso bien grave, lo acabo de atender,
que la maestra llegó, es una maestra cesada, llegó a meter su trabajo, sus evidencias a una plataforma X, la eligieron, ella dijo yo voy a hacer lo que me piden, pero nunca pudo ingresar. Y cuando se regresa, le dice al director que no había podido acceder, pero estoy hablando de la montaña, a los 15 días le llegó su hoja de cesar a la maestra. Estas cuestiones que les decía provocaron el estallamiento del movimiento magisterial, pues muy álgido, que estuvo entre 2013 y 2016, pero yo diría que no hasta el 16, prácticamente fue hasta el 2018 que los maestros se movilizaron de manera pues muy organizada y en distintas partes del país. La movilización fue realmente nacional, hubo aproximadamente 15 presos políticos, cientos de detenidos, aproximadamente 10 muertos, porque aquí no vamos a olvidar pues la noche de Nochistlán en Oaxaca, y hubo más de 700 maestros cesados de su empleo por oponerse a esta ley. Estamos hablando del registro, son en sí lo que tiene la Secretaría de Educación Pública, son cerca de 900 maestros cesados a consecuencia de la reforma educativa. Pasa de terapia. Obviamente, ante esta situación tan grave y ante los agravios al Magisterio Nacional, Andrés Manuel López Obrador en su campaña se comprometió a abordar pues lo que todo el mundo lo hemos dicho, la llamada reforma educativa del 2012, por lo que en diciembre del 2018 envió a la Cámara de Diputados una iniciativa también para reformar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución. La mesa directiva de la Cámara nos turnó a dos comisiones esta iniciativa que ingresó el presidente, a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Educación. De puntos constitucionales porque es una reforma constitucional, y de educación pues en el ámbito de esta materia. El proceso de análisis de esta reforma o de esta iniciativa que ingresó el presidente es que no es posible que haya es una deuda. Lo que tenemos que hacer es precisamente, si tenemos un problema de educación, ¿en dónde radica también? Pues en la formación de los docentes. Entonces hay que fortalecer a las escuelas de donde salen los docentes para que salgan los mejores, ¿sí? No olvidarlas, no quitarles la currícula, no cambiarles su visión, porque las normales, sobre todo las normales rurales, no es solamente el que el chico vaya a la escuela y punto, tienen una función social fundamental. Un maestro rural no es solamente el maestro que vaya y enseñe, el maestro es el gestor, el maestro es el líder de la comunidad, el maestro es el que acude la gente para hacer escritos, para que lo dirija a dónde resolver tal o cual problema. De verdad que es así. Quizás en nuestra vida cotidiana, aquí en la ciudad, nosotros no lo vemos, quizás, pero vayámonos a otros lugares y ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tienen las normales rurales, de lo importante que son los maestros que egresan de estas escuelas. Por eso deben de ser los mejores, pero eso también es una responsabilidad del Estado, y el Estado debe de proveer para que estas instituciones pues salgan adelante del abandono en que se han vivido. Algo que también no venía, se reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Se elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Aquí quiero decirles una cosa, porque también ese es un mito. Se dice que hoy en la Constitución que se elaboró se habla de un organismo que es lo mismo que el Instituto Nacional
para la evaluación educativa del INEB. El INEB se convirtió en un organismo que también avaló el castigo a los maestros, que no cumplió con su función de un ente autónomo realmente para decir, a ver, sí evaluación de los maestros, pero tienen que ser bajo estos lineamientos, bajo estos indicadores. No tuvo una postura realmente firme hacia la reforma del INEB, avaló, y eso no es posible. El organismo que nosotros estamos proponiendo es un organismo que entre su primer objetivo y el más importante es evaluar a todo el sistema educativo nacional. Va a tener tres grandes instancias: la Junta Directiva, el Consejo Técnico y el Consejo Ciudadano. Pero aquí hay algo que es muy importante. Nosotros quisimos que este órgano esté dirigido realmente por docentes. No únicamente se trata del investigador de escritorio, ¿no? Porque a veces se habla muy bonito desde ahí, desde la teoría, ¿no? Pero se necesita la práctica. Ahorita en estos días, apenas el miércoles, en el Senado de la República se estaba entrevistando a las personas, investigadores, maestros, etcétera, que quieren ser parte de este organismo. Se inscribieron alrededor en la primera etapa de 61, pero varios no cumplieron con los requisitos, porque el requerimiento es fuerte, pero un requerimiento importante es que hayan hecho práctica docente, que hayan estado frente a grupo en algún momento de su vida, no solamente ser investigador. Se abrió, el periodo se amplió hasta el domingo pasado, y el miércoles pues estaban terminando los senadores de las primeras entrevistas para finalmente resolver quiénes van a ser los dirigentes de este órgano, que no es una C paralela. Ellos van a tener un trabajo, la Secretaría de Educación Pública otro trabajo, pero obviamente va a tener que existir coordinación, ¿sí? Y que haya indicadores reales, verídicos, y que se convierta en un centro de revalorización magisterial y que provea a los maestros de cursos de capacitación, de actualización, diplomados, maestrías, para que el maestro tenga motivación y vaya poquito a poquito a actualizarse. Sabemos que es fundamental, pues sí, un maestro tiene que estar actualizado, ¿no? Y más en estos tiempos, pero también se le tiene que buscar cómo, porque cuando un maestro trabaja doble turno, que son muchos, porque no alcanza, ¿sí? Cuando se ve lo que gana un maestro por una casa, no te alcanza ni para pagar la renta. Entonces hay que buscar mecanismos que los maestros tengan para capacitarse. Esa va a ser la función del nuevo instituto del Centro de Mejora Continua de la Educación. Es que les decía, se elimina la Ley de Servicio Profesional Docente con todas sus repercusiones en el empleo de los trabajadores de la educación. Es decir, fue la ley más agresiva hacia el magisterio. La Ley de Servicio Profesional Docente en sí fue la ley que fundamentó toda la reforma del INEB. Ahí es donde se delimitó y se puso en jaque a los maestros de retirarlos del grupo. Había maestros que tenían 25, 30 años, que les aplicaron un examen estandarizado y dijeron que usted no lo pasó, etc. Aquí a veces la sociedad cuestiona mucho. Y les voy a decir por qué. Y lo digo como profesora. Se piensa que evaluar es lo mismo que un examen. Y eso no es así. Evaluar es un proceso integral. En los que somos maestros, y no me va a dejar acá mentir el maestro Aurelio, yo nunca me atrevería a ponerle una calificación, por ejemplo, reprobatoria a un chico porque reprobó el examen de español. A ver, te hago un examen, lo reprobaste y te asigno el 5. No, eso no te determina si un chico aprendió o no aprendió, Esa es una herramienta nada más.
Pero un maestro, tú tienes que valorar si el chico tiene iniciativa en el grupo, si te llevó las investigaciones, si participó de manera colectiva en la escuela, si le dejaste una investigación e hizo lo mejor para llevarla y un examen. Sí, yo no digo que no, pero tú no puedes determinar bajo un solo elemento si el chico aprendió o no aprendió. Porque hay chicos, a mí me tocó más de uno, que sí se ponen nerviosos en hacer un examen, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, es que en la clase expuso súper bien, y hizo trabajo en equipo, cumplió con todos sus trabajos de investigación, el chico es colaborativo, es bien portado, o sea, ¿cómo le va a poner una calificación de 5? Bueno, es que es lo mismo, porque un maestro no solamente es tener conocimiento, un maestro es saber, tener técnicas de enseñanza-aprendizaje para que sus chicos aprendan. Y al maestro no le llega solamente un niño, le llegan 40 niños diversos con multiplicidad de problemas y tú te conviertes en el papá, en la mamá, en el psicólogo, en el médico y en el gestor. O sea, no es una tarea fácil, ¿eh? Por eso, Andrés Manuel, una de las cosas que más plantea en la iniciativa que dio es revalorizar a los maestros, que se vea que son agentes de transformación social. Dicen, algún día quisiera ir, ¿verdad? Pero dicen que el sistema educativo más, ¿cómo se dice?, exitoso en Europa es el de Finlandia. El más exitoso en América Latina, el cubano. Y en ambos están sustentados. El primer principio que tienen ambos sistemas, y eso sí lo digo porque sé, me puse a revisar, es que el maestro es sumamente respetado. El maestro es respetado en sus sistemas. Es visto como lo que tiene que ser visto, ¿no? Como un agente de transformación social. Y aquí la campaña que generaron Claudio X González, Carlos I, Carlos Lorente Mora, no se nos olvida. O sea, todos los días era decir, vean a los maestros, vean, que no sé qué, vean, pero no escuchaban a los maestros. Porque eso fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, creo que estamos tratando de hacer las cosas distintas. Va a haber críticas, va a haber resistencias, porque también hay intereses, ¿sí? También dentro del magisterio hay intereses y hay grupos. Pero creo que tratamos de hacerlo mejor para que esta Constitución pues se convierta realmente en políticas públicas que beneficien desde educación inicial hasta educación superior. Ahora, en los transitorios del artículo 3 nos pusimos nosotros esta temporalidad legislativa que vamos a crear y vamos a modificar varias leyes. Primero es en 120 días que se nos cumplen el 12 de septiembre, nuestra fecha límite, tenemos que tener una nueva ley general de educación, porque estamos hablando ya de educación inicial hasta superior, que no venía, ¿no? Fortalecer a la educación indígena, fortalecer a las escuelas normales, la ley general del sistema para la carrera de las y los maestros, que es importante que los maestros también vayan mejorando su propia condición, ¿no? Pero en el magisterio está un tanto complicado, ¿no? Porque tradicionalmente pues un docente puede aspirar a ser director, un director puede aspirar a ser supervisor y un supervisor aspiraba, porque ya no existe, a ser jefe de sector, ¿no? Aurelio. Jefes de sector ya no existe. Y jefes de sector ya no existe. Entonces, un maestro son las opciones que tiene de manera vertical, ¿sí? Pero estamos proponiendo
haciendo que el maestro de manera horizontal se vaya promoviendo y vaya mejorando su propia condición, ¿no? A partir, obviamente, pues sí, de estímulos de los maestros que también se me fue la palabra, no, se impulsan o buscan la manera de que ellos mismos van capacitándose, actualizándose, hacen un esfuerzo, ¿no?, por mejorar también su práctica. Creo que también tienen que ser reconocidos. Hay maestros que les encanta la docencia y pueden ser, yo conozco maestros que tienen 40 años, 45 años de servicio y siempre han sido maestros de aula, pero a ese maestro hay que reconocerle, ¿sí? Porque seguramente está haciendo un trabajo, etc. Entonces, se trata de eso, se trata de que exista una promoción horizontal y una promoción vertical para los maestros. Por eso estamos hablando de la ley de ascenso profesional docente, la ley del organismo para la mejora continua de la educación, que es el que les decía que no es lo mismo que el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que ya murió. También se van a reformar la Ley General de Infraestructura Física Educativa, la Ley para la Coordinación de Educación Superior, la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Cultura Física Educativa y dos leyes nuevas, también son 3 que tenemos que presentar antes del 12 de septiembre, y estas dos tenemos oportunidad todavía hasta el 2020, que es la Ley General de Educación Superior, que ahí pues ya ahorita ya están haciendo foros los rectores de las ANOIES, están haciendo foros regionales junto con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, para empezar a recuperar propuestas de pues del ámbito superior, de ver cuál es la condición, cómo estaría operándose este derecho a la educación superior, y pues empiecen a retomar propuestas, que hablen todos, que hablen los estudiantes, que hablen las asociaciones, que hablen los rectores, que hablen los docentes. Se están empezando a hacer, va a haber 5 foros regionales, sí, ¿verdad? 6 foros regionales, y nosotros vamos a hacer lo propio en la Cámara de Diputados, seguramente más adelante con audiencias también. Gerardo, porque ya, ¿verdad? Entonces, pues básicamente son los puntos sustanciales del artículo 3º constitucional. Se reformó el artículo 31. El artículo 31 solamente se reformó en una parte, que es la más importante, en donde se dice que la educación también va a ser corresponsable y va a haber una corresponsabilidad de los padres de familia, ¿sí? Porque ahora vemos que el padre de familia, muchos padres, no todos, pero consideran que los únicos responsables de educar, ¿no?, así lo ven, es como si fuera la escuela. La educación en su sentido amplio, pues esta es la parte institucional, sí, de la escuela, pero el proceso educativo se da en tu casa, en la comunidad y en la escuela. Entonces todos somos corresponsables, ¿eh? La educación no solamente la de la escuela, educamos todos en comunidad, y los chicos aprenden en su casa, pero también aprenden con sus amigos, con quienes se relacionan, y por supuesto lo que aprenden en la escuela. Entonces esa partecita, a ver, papás, ahora sí tienen que hacerse corresponsables, tienen que seguir el proceso de desarrollo educativo de sus hijos, tienen que estar al pendiente. Eso pareciera que tendría que ser natural, pero no se da. Entonces tiene que haber una corresponsabilidad también de los padres de familia, porque si no trabajamos de manera conjunta, los 3 actores, los profesores, los maestros y la comunidad, no va a suceder nada. De verdad que no va a suceder nada. Y creo que nuestra única esperanza, quizás porque soy profesora, ¿no?, pero yo sí creo que la única esperanza de un país es la educación, ¿sí? Es lo que nos da la herramienta, es a través de los jóvenes, deciden o no
transformar o no su propia realidad. La educación eso te da. Por eso es importante sentar las bases muy bien de lo que va a ser la nueva escuela mexicana. El tipo de alumnos que queremos que egresen de las escuelas. No queremos que sea en el mismo ámbito y esa visión tecnócrata de únicamente verlo competitividad, ¿no? Habilidad para manejar una máquina, competencia, porque no puede ser eso. Tenemos que ver a la educación como un proceso que nos va a permitir pues ser mejor también seres humanos. Se oye romántico, ¿no? Ay, no, qué romántico, ¿no? Pero es que es la verdad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Nos estamos apartando los seres humanos. Nos estamos apartando. Y tener una educación con una perspectiva humanística, porque también lo dice, vienen muchas cosas ahorita, pues fue una cosa muy pequeña, humanística, científica, con cultura de la paz, es bien importante en este país. Entonces, pues esperemos que se convierta en políticas públicas efectivas. Ya está la Constitución, ahora que se traduzca. Ese es parte del Ejecutivo, no del Legislativo, pero pues es lo que yo quiero decir. Pues muchísimas gracias y estamos para servirles. Y si ustedes